Y como cada día, pues a esta misma hora, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenas amigas periodistas, y el día de hoy nos acompañan Coral Herrera y también nos acompaña Luz Helena Hernández como cada martes. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, pues es el tema del dengue. Déjeme decirle que las autoridades han señalado que en las últimas semanas se ha incrementado el número de casos de dengue en Tamaulipas, sobre todo para el sur, para la región cañera, pero lo que preocupa en este momento también es la hospitalización de niños, precisamente con casos de dengue, y aquí en la zona centro de Tamaulipas, en el caso de Victoria. Las autoridades aseguran que están llevando a cabo las acciones de fumigación para combatir el dengue. Sin embargo, los trabajadores quienes están laborando en esta área, lo que es el área de vectores, pues aseguran que hay muchas necesidades, que no logran tener esa cobertura, que les falta equipo, pero además que la Secretaría de Salud les adeuda el pago de por lo menos 8 meses. Ese es el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, la cuestión del dengue, y en medio de este escenario que le he platicado, pues cómo hacerle para enfrentar esta contingencia que se va agravando en Tamaulipas. En esta mesa de análisis, Luz Helena Hernández, a quien saludamos a la distancia. Interesante conocer el análisis, tu análisis, Luz Helena. Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Igualmente saludo a nuestra compañera Coral Herrera y al amable auditorio que hoy nos acompaña. Y efectivamente considero, ante toda esta situación que estamos viviendo y que hemos sido rebasados, pues es claro que justamente eso es lo que le ha pasado a la Secretaría de Salud con esta contingencia sanitaria del COVID que estamos viviendo. En esa situación vimos esa fragilidad en nuestro sistema de salud y hasta cierto punto, Claudia, se entendía esa falla y error que se ha tenido en este tema, porque pues nos tomó de sorpresa. Pero en el tema del dengue, eso no es algo nuevo. Su impacto y alcances mortales, pues eso ya era conocido. Así que de ahí que no es justificable lo que estamos viviendo, las situaciones de que no hay recursos, de que no hay sistema para atender a, las cuestiones de fumigación y de material básico para el personal que ahí labora. Esto no se justifica y además de que ya estamos en una cuestión grave al ser uno de los estados con más contagios de dengue a nivel nacional. El panorama, como bien lo señalaba, se pone aún peor cuando notamos que esas estadísticas de contagios se encuentran ahí muchísimos menores de edad, nuestros niños. En resumen, no se justifica porque independientemente de la emergencia sanitaria en la que estamos por el COVID, pues existen, creo yo, prioridades y además conocimiento previo y base de la gravedad del dengue. No existe otra palabra para calificar, digamos, esta realidad que tenemos que negligencia. Negligencia y en mayúsculas. Vi boletines y notas periodísticas de hace 2 meses, a lo mucho, donde la Secretaría de Salud en el estado, Gloria Gamboa, anunciaba la implementación de lo que señalaba como acciones integradas de anticipación, mitigación y control. Así se señalaba. Justamente eran los titulares de las notas, donde incluso se señalaban listos para atender esta situación de enfermedades transmitidas por mosquitos, pero esto solamente fue en papel. Ya lo señalabas tú, Claudia, faltan recursos para cubrir lo que antes sí se alcanzaba a gastar para la prevención de este vector que se encuentra azotando a los tamaulipecos desde años atrás. Entonces, lo reitero y lo repito, no es nuevo. Una de las primeras acciones que siempre se hacen es la prevención. Eso es básico y elemental. Atenderlo para evitar los contagios o llegar al extremo que son muertes a causa del dengue. Ya nos pasó hace 12 años o poquito más, cuando se descontroló el problema del dengue y que nuestro estado, Tamaulipas, registró un promedio de 1,000 muertes. Entonces, lo reitero, es negligente y que ya nos encontramos, además de que estamos ya en uno de los estados más afectados, ¿qué es lo que sigue? Esa es la pregunta que incluso hasta da miedo hacernos. ¿Qué sigue? ¿Otro impacto a nuestro frágil sistema de salud con la influenza? Porque esto apenas viene y ya estamos bastante mal. Esto se adelantó desde mayo, que tendríamos una triple emergencia sanitaria: COVID, dengue, influenza. Así que no hay excusas. El trabajo de la Secretaría de Salud, y por lo que cobran bastante bien, es vigilar esquemas y programas emergentes para proteger pues la salud de los tamaulipecos. Entonces,
considero que es tiempo de exigir resultados. En las entrevistas y boletines, pues se dijeron listos, preparados para enfrentar este vector, pero pues no fue así. Habrá que cuestionar al gobernador sobre esta situación o incluso señalar los hechos ante el mismo Congreso, porque no se justifica lo que viven cientos de familias y no es grilla. Lo que pasa es que los estatutos así lo señalan, son sus funciones, y si no lo hacen, pues definitivamente habrá que llamarlos a cuentas, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que faltó, qué es lo que pasó. Y sin ir más lejos, como siempre digo, en lo cortito, ayer platicaba con dos personas, Claudia, una de Victoria y otra del municipio de Güemes. En pláticas nos señalaban que estaban viviendo pues graves situaciones a causa del dengue de su familia, y ambas, aparte, en entrevistas en momentos distintos, coincidían que este año no pasaron muchas veces a fumigar. Entonces, la solución al problema no es tan difícil, es claro, y año con año lo sabían, era fumigar y prevenir, siempre lo hacían. Entonces, este año, ¿por qué estamos tan mal? Y repito, la crisis sanitaria del COVID no justifica esta negligente manera de actuar de nuestras autoridades de salud, y si así lo señalan, pues considero que son simples excusas, o tal vez pues les cayó como anillo al dedo esta situación para justificar pues tal vez faltantes. En conclusión, creo que al parecer este año estamos pues solos, atendiéndonos con remedios caseros, incluso organizándonos entre los vecinos para podar los terrenos baldíos, limpiar de cacharro nuestras casas, cuidarnos solos, como siempre, organizarnos, porque la situación que está pasando, a pesar de que el erario pues dedica muchísimo recurso para que la Secretaría de Salud atienda la salud y vigile la salud de los tamaulipecos, pues creo que en este caso y en muchos otros, pues creo que se está tirando el dinero en un saco roto. Y bueno, a manera de conclusión, otra cosa que también me preocupa mucho, ya que estamos hablando de esta palabra, del abandono, es también nuestra realidad en Ciudad Victoria. En la entrevista, el doctor Ruy López Ridaura, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, señalaba hace algunos días que los brotes de dengue estaban íntimamente asociados a ambientes urbanos de alta marginación, especialmente donde no existen suministros de agua y que son carentes de servicios de sanitización y recolección de basura. ¿Y qué creen? Ese es el pan de cada día de nosotros victorenses, falta de agua y fallas de recolección de basura. Así que vuelvo a esta conclusión, estamos solos y en abandono por parte del Estado con la Secretaría de Salud, que no da los resultados esperados, y también en abandono por parte de nuestro alcalde, que no está haciendo las funciones al 100, las funciones que debería. Así que reitero, creo que no nos queda más que cuidarnos por nuestra cuenta, organizarnos y pues evitar las cuestiones de almacenamiento de cacharros. Ahorita con las lluvias, pues cuidar nuestros patios entre nosotros mismos, porque nadie va a venir a hacerlo. Ya nos dimos cuenta que el problema se está saliendo del control y que vamos a estar viendo excusas de que falta dinero, de que no están preparados, del azote del COVID, pero lo reitero, creo que esas no son justificaciones, porque esto ya estaba previo, se supone que es algo para lo que debieron estar preparados y que debieron prever. Y si estamos tan mal, pues no encuentro una respuesta que pueda, pues, quedar para justificar esta situación que vivimos y que duele porque es la salud. Y aunque tal vez suene reiterado en cada participación, pero es que es cierto, son violaciones a derechos humanos bastante protegidos. El artículo 4 de nuestra Constitución ahí lo señala y habla también de las funciones estatales y también federales que se deberían de cubrir, pero ya que no están, de manera de resumen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues cuidarnos, Claudia. Eso no es lo único que nos resta. Y esa es la demanda de los ciudadanos, lo que tú bien señalas, Luz Helena Hernández, una violación a los derechos humanos, a pesar de que las autoridades de la Secretaría de Salud insistan en que están llevando a cabo las fumigaciones. Tú lo acabas de citar, Luz Helena, basta platicar con la gente para decir que las fumigaciones que se están llevando a cabo, que no se están realizando, o al menos no son suficientes, pero después volteamos a ver la cuestión de los trabajadores encargados de llevar a cabo ese tipo de acciones y están denunciando que no se les está pagando, sobre todo lo que son los apoyos a camino, le llaman ellos los apoyos, que son los viáticos, que tampoco tienen guantes, que tampoco tienen cascos, que tampoco tienen caretas. Entonces dices, ¿de qué manera se está trabajando? Si es que se están llevando a cabo estas acciones,
porque en medio de este panorama, la verdad, lo dudas. Pues sí, efectivamente, es lo que comentaba Claudia, o sea, creo que cada quien puede señalar pues lo propio. En el caso de los trabajadores, creo que ahí no recae tanto la responsabilidad, porque al final de cuentas dependen de un presupuesto y dependen de instrucciones de arriba, en este caso, del titular de la Secretaría de Salud. Y si no se está llevando a cabo, creo que esto pues recae en problemas mortales, incluso que pueden llegar a eso. La estadística ahorita puede cambiar de la noche a la mañana, de simples contagios a muertes, y que creo que no podemos esperar que eso pase, porque no me imagino cuál va a ser la respuesta o cuál va a ser el boletín que nos van a mandar y que se nos va a informar a la ciudadanía de qué es lo que está pasando. Definitivamente no hay respuesta, y que no es justificable, Claudia, que digan, es que pues no hay recurso ahorita, espérense. No hay manera de esperarnos. Los trabajadores no esperan, los trabajadores también, Claudia, hay que ver ese punto, y que todos nos podemos poner en su lugar. ¿Cómo le haces para hacer tu chamba si no te dan el material? No hay manera. Y además de que ahorita simplemente salir a la calle estás en riesgo de contagiarte de otro virus, que es el COVID. Entonces creo que están entre la espada y la pared, en el lado de los trabajadores y en el lado de la ciudadanía, pues a merced de cualquiera de los contagios que se pueda tener, ya sea COVID, ya sea dengue o alguna otra enfermedad emergente o cruzada que pueda mutarse ante toda esa situación que estamos viviendo, y sobre todo cuestión de riesgo que vivimos en el caso de los victorenses, con lo que señalaba ahorita, falta de agua, que esto nos evita o nos pone a merced de muchas enfermedades, y además la ausencia en la recolección de basuras es otro problema, y que es muy, muy grave, Claudia. Tú lo acabas de decir, a merced de una serie de enfermedades. Dice Luz Helena Hernández, las autoridades de salud en este tema fueron rebasadas. El dengue, un problema que la Secretaría de Salud ya sabe cómo debe de atender, es un problema de salud hasta cíclico, que pues a estas alturas no se puede justificar la falta de acciones. Pero también interesante conocer la opinión de Coral Herrera, quien se encuentra en esta mesa de análisis a la distancia. La saludo. Coral, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia Vázquez, Luz Helena Hernández. Pues bien lo cita Luz Helena, parte importante y de responsabilidad lleva la Secretaría de Salud. Recuerdo en el 2019, en el mes de diciembre, se sostuvo reuniones con alcaldes, y la Secretaria de Salud, Gloria Molina, daba cuenta que el 2020 venía una nueva curva, que esta curva se presenta de manera cíclica cada década, y es por ello que las alertas estaban encendidas para este año. Por lo tanto, se debieron de tomar las precauciones en cuanto al presupuesto correspondiente para trabajar. Esta era la situación de emergencia sanitaria y no se tenía previsto al COVID. Todo lo que ha surgido de la contingencia por el SARS-CoV-2, en ese sentido, pues sí nos agarró desprevenidos a las autoridades, no así el dengue, que ya tenía pleno conocimiento en el panorama epidemiológico para el 2020 que se iba a presentar esta situación. Se solicitó el apoyo de los ayuntamientos, y recordemos que el problema del dengue es una situación en donde requiere la participación de los ayuntamientos, pero también del ciudadano para que colabore con acciones desde patio limpio en casa. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Pues asignar el presupuesto. No se contrató al personal, y como lo mencionaba, el personal que se tiene, pues se les adeuda en la erogación por un salario, por viáticos. Es muy complicada la situación. Actualmente, en la semana 33 del 17 de agosto, tenemos a municipios como Jicotencas, que encabeza esa situación de punto rojo en el panorama, con 44 casos, Gómez Farías con 14. Recordemos que es por el número de población, esta alerta, y el municipio de Hiera con 11, el Mante con 37 casos. El resto son 125, y si bien es cierto que mencionaban, se han atendido en primer nivel de salud, ya estamos viendo la hospitalización de personas, y sobre todo niños que están siendo afectados por la falta de una responsabilidad de la Secretaría de Salud, pero también hay que decirlo, por falta de compromiso de los ciudadanos.
porque no es posible que vengan a fumigar sin antes se realiza una campaña de saneamiento básico, y también de los municipios por no destinar el recurso de coparticipación que le corresponde. Es muy complejo, pero reiteramos, Claudia Vázquez, Luz Helena, esto no es nada nuevo, esto ya se venía a venir y no se está trabajando como se debiera, ni tampoco con los comités de participación social. Muchos de estos comités son utilizados para hacer la grilla, la política dentro de los municipios, y no se está trabajando como se debiera para que ellos sean los vigilantes de la salud en las colonias y podamos salir adelante de esta situación muy complicada. Recordemos que también hay casos de dengue que pueden ser confundidos con COVID y a la viceversa. Como lo mencionas, la gente no está saliendo a solicitar apoyo, un diagnóstico a los hospitales, a los centros de salud, para evitar cualquier situación de contagio, y hasta este momento no se han presentado decesos. Hay que estar muy alertas y sí poner el dedo a quien no está realizando su trabajo. Y tú lo acabas de citar bien, en la región cañera, allá donde te encuentras, el Mante Jicotencal, es la zona más afectada con estos casos de dengue, Coral, y a pesar de la cifra, a pesar de las cantidades de casos de dengue, pues realmente no se ve que se redoblen ese tipo de acciones. Pero algo que me llama la atención, y es en relación a lo que acabas de mencionar, los comités de salud enfocados en cuestiones políticas, en la grilla política, lejos de hacer la parte que le corresponda. El problema del dengue se puede prevenir. Teniendo el recurso, es un programa permanente desde el 2005. Tenemos más de 10 años, lo decía, 15 años trabajando en problemas de dengue y no hemos tenido un plan que permita el control. El ciudadano no está tomando la responsabilidad que le confiere de mantener su casa libre de cacharros. Las lluvias permiten a que esta situación se salga de control, y sabemos bien que en el caso del municipio de Jicotencat existen comunidades en donde no han permitido que se trabaje de manera coordinada el ayuntamiento y la Secretaría de Salud. Es una zona en donde ha llovido mucho y donde sí tiene que hacer labor constante de limpieza, de eliminar los depósitos y los cacharros. Entonces hay que supervisar precisamente que esos comités, así como dan resultados para hacer la grilla y para apoyar a candidatos, den resultados para la salud de sus propios habitantes, Claudia. Pues con esto nos vamos a una pausa, hacemos una pausa en esta mesa de análisis, pero regresamos para seguir platicando con Luz Helena Hernández y Coral Herrera. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Quédate en casa y nosotros vamos a hacerte la prueba rápida para detección del coronavirus en solo 799 pesos. Práctico, fácil y sin salir de casa. Pregunte por disponibilidad y cargos por servicio en ssdrcimi.com. En análisis clínicos también somos lo mismo, pero más barato. Responsable químico Israel Ponce, cédula 4451-415 UNAM. En H-E-B te ofrecemos 7 días de precios bajos de frescura y calidad. Lechuga romana, 12.95 la pieza. Plátano, 15.95 el kilo. Repollo verde, 8.95 el kilo. Y chile jalapeño, 17.95 el kilo. Vigencia el 31 de agosto. En tienda o en línea, H-E-B. Contigo todos los días. Y
ya regresamos a esta mesa de análisis donde coinciden Luz Helena Hernández, Coral Herrera, que si coinciden en esta mesa de análisis que la Secretaría de Salud no puede tener un argumento para justificar este número de casos de dengue que se están presentando, que se le ha dejado de dar la importancia necesaria. Ya sabía la Secretaría de Salud que el 2020 tenía las condiciones para un incremento del dengue, pero algo que nos llama la atención y que comentaba ahorita Coral Herrera es acerca de estos comités de salud que deben de estar enfocados precisamente para llevar a cabo o tratar todo ese tipo de temas, concientizar a la población sobre los riesgos que existen, y dice los comités de salud pues enfocados en cuestiones políticas en la grilla, lejos de hacer la parte que le corresponda. Luz Helena Hernández. Pues efectivamente, Claudia, además de que estas situaciones de emergencia sanitaria nos ha dejado al descubierto esa fragilidad que tenemos en cuanto al sistema de salud, creo que también deja entrever esas fallas en el presupuesto, y como bien lo señalaba Coral Herrera, y que por supuesto que también me llama mucho la atención, como bien lo refieres tú, en cuanto a estos comités especializados en una función que se supone que esa es la función de su creación, para lo cual tienen razón de ser, y que no se hace así, que no se cumple así, pues creo que pues sí da coraje, es cierto, pero también da más que eso, creo que da tristeza ver nuestra realidad, el panorama que tenemos, que creo que solamente son palabras al aire, títulos en papel, pero que en realidad en la práctica se nos denota con esa situación, queda al desnudo, que no es todo lo que parece, que esas funciones, como bien lo señalaba Coral, pues que son cuestiones políticas, así como muchísimas organizaciones civiles, y la lista sigue, de muchas otras cosas que solamente tienen un título, pero que su función es distinta. Pero en esta situación duele porque nos afecta a la salud, y duele porque tal vez lo vemos nada más superficialmente con estadísticas, con el panorama que se está viviendo, pero si nos metemos a un hogar donde se está teniendo o adoleciendo esa situación del dengue, y que independientemente de que pueda acceder a servicios de salud, el panorama triste y que alarma es, a ver, ¿por qué se contagió? ¿De dónde surge esta situación problemática? ¿De quién es responsabilidad? Es donde se llama cuentas, y como lo comentaba ahorita Claudia, creo que la conclusión de todo esto que platicamos y de lo que ha surgido sobre la mesa, los comités, la falta de presupuesto, por qué no le están pagando viáticos, por qué no hay material para los trabajadores, para algo tan simple, por qué no se separa el presupuesto destinado a lo que es la prevención, la función de los alcaldes en este tema, la cultura por parte de la población. Creo que actores en este tema alrededor pueden aparecer muchísimos. También se puede destapar puntos clave como lo que comentábamos de estas organizaciones que su función es tal, pero no la hacen, y sobre todo duele porque es en temas de salud. Pero creo que a la conclusión que se llega en este tema es que estamos solos, que estamos pues a la intemperie de cuestiones que duelen y que lastiman y que nos pueden llevar hasta la muerte, y que son graves violaciones a derechos humanos. Lo comentábamos la ocasión anterior. No se ha tenido la conciencia de detectar cuándo se nos violentan derechos. Esta es una violación grave, gravísima a nuestros derechos, y que son motivo de ser llamados a cuentas al Congreso, más allá del presupuesto, de qué es lo que le hacen y por qué no lo hicieron, por qué se nos están violentando los derechos a los ciudadanos, independientemente de los responsables. Claudia, creo que ahí es un punto clave a señalar, que como ciudadanos debemos de detectar, no solamente, que creo que ya basta de estar no solamente quejando, sino de realmente hacer algo, de acercarnos a las autoridades competentes y de detectar muy bien qué es lo que estamos viviendo, de qué adolecemos, y que creo que los efectos nocivos de toda esa situación es la falta de realidades, que solo se queda en papel, Claudia. Muchísimas gracias, Luz Helena Hernández. Interesante el análisis que haces en relación a este tema, una violación a los derechos humanos. También para ir cerrando, gracias Luz Helena Hernández, también para ir cerrando en esta mesa de análisis, ¿con qué nos quedamos, Coral Herrera? Claudia Vázquez, Luz Helena, pues asumir la parte que le corresponde a cada instancia, tanto la Secretaría de Salud, tanto el municipio como al propio ciudadano. Considero que si asumieran la parte que le corresponde, el panorama sería otro. Desde hace 15 años el estado de Tamaulipas ha estado con una situación similar año tras año. Entonces, no se ha legislado tampoco para sancionar
a los ciudadanos que incumplan con las medidas sanitarias dentro de sus domicilios, en los solares baldíos, que ese es otro problema, y los gobiernos, para evitar el costo político, pues le han sacado vuelta. Se requiere también decirle al ciudadano que si las instancias no cumplen, pues entonces denunciar, hacer pública esta situación. El ciudadano en redes sociales dice que no han fumigado, dice que no han pasado, pero ¿qué está haciendo desde su casa? ¿Cuáles son las labores de prevención que él también está contribuyendo para solucionar este problema? Nos quejamos cuando nos toca, y más nos toca nuestra salud. Considero que el dengue y otras enfermedades se pueden prevenir a través del saneamiento básico, que es lo que nos han dicho en los ya de manera reiterativa, pero necesitamos actuar. Secretaría que asuma su responsabilidad de asignar el presupuesto. Sabemos que ante una situación del COVID es difícil, pero el presupuesto ya se debió de haber autorizado desde diciembre del año pasado, no se hizo. Los municipios, al ver la situación de emergencia en color amarillo rojo, apenas le están entrando, y el ciudadano también, desde su casa, tiene que colaborar para evitar que este problema se le salga de las manos. Esta sería mi conclusión, Luz Helena, Claudia. Muchísimas gracias, Coral Herrera, a quien también pues agradecemos que se encuentre en esta mesa de análisis a la distancia. Con esto cerramos, que cada quien pues asuma su responsabilidad, decía Coral Herrera. ¿Cuántos casos de dengue se tienen que registrar en Tamaulipas para que las autoridades pues volteen a ver este tema, pero sobre todo para que den una respuesta y garanticen la salud de cada uno de los tamaulipecos? Una demanda, los casos de dengue también se están registrando, se están incrementando, decíamos desde que iniciamos en esta mesa de análisis, sobre todo la hospitalización de menores con dengue, en el caso concreto de la capital de Tamaulipas. Y bueno, pues nosotros como ciudadanos también hacer la parte que nos corresponda ante este panorama. Con esto cerramos en esta mesa de análisis. Gracias a Luz Helena Hernández, a Coral Herrera, que nos acompañaron en esta mesa de análisis. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias. Y por supuesto le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.